Digamos, en las sucesiones se tienen en cuenta muchas cosas, como la manera general de, digamos, el primer término, digamos, para ver las sucesiones de manera general, el primer término siempre va a ser A. ¿Por qué A? Porque es A sub 1. Y el último término, pues, va a ser N, o sea, el último término que nosotros queramos reemplazar en la sucesión. ¿Listos? Lo que ahorita veíamos de la razón era lo que veíamos con la sucesión de los números pares. La sucesión siempre va a estar, vamos a ver cuál es el siguiente, porque ya sabemos que va a ir de 2 en 2, ¿listos? Y así va a ser para todas las razones, para todas las sucesiones, ¿listos? En la anterior, digamos, en los números pares, en los números cuadrados, sabemos que la razón iba a ser el cuadrado del anterior número, ¿listos? Cuando hablamos del número de términos, son todos los números naturales, ¿listos? Son todos los números naturales porque n puede ser cualquier número, ¿listos? Puede ser como puede ser 1.000.000, como puede ser 1, como puede ser 1.000, como puede ser 3, ¿listos? Y el enésimo siempre va a ser ese término, ¿listos? Cuando hablamos de el enésimo, por ejemplo, 1.000, eso está refiriéndose al número de la posición también, ¿listos? ¿Claros eso está ahí? Niños. Ese enésimo no lo entendí. El enésimo es el número de la posición, o sea, cualquier posición cuando tenemos el número. ¿Listos? Profe, no entendí lo de la razón. Lo de la razón, listos. Por ejemplo, voy a poner la sucesión de los números pares, que es la más sencillita. Si su merced se da cuenta, cuando hablamos de razón es tomar la diferencia de una sucesión con el anterior, o sea, es restar. Es decir, que esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la 4, ¿cierto? Y sabemos que el término general es igual a 2n. Ese es mi término general. ¿Listos? Entonces, yo para saber cuál es la razón de la sucesión, en este caso voy a tomar mi sucesión 2, en mi posición 2, que es 4, le voy a restar el número de la posición 1. Y eso sí va a ser igual a 2. ¿Cierto? Si se dan cuenta, ese 2 siempre va a estar presente de un término al otro. ¿Por qué? Porque si yo le sumo a 4, le sumo 2, a 2 le sumo 2, me va a dar 4. A 4 le sumo 2, me va a dar 6. A 4 le sumo 2, me va a dar 8. Y siempre va a ser la misma razón para todos. Con la razón yo puedo saber cuál va a ser el siguiente. ¿Listos? Por eso ustedes, cuando yo les puse inicialmente la sucesión, supieron cuál era el siguiente por esa razón. A pesar que no sabían qué era razón, la podían deducir. ¿Listos? Eso se llama razón. ¿Listos? ¿Claro? Sí, profe, gracias. ¿Listos? Bien. Eso es razón. ¿Listos? La razón no siempre se va a ver tan notoria como esto. ¿Listos? Ahorita vamos a ver otras sucesiones, pero digamos, en este caso, para que entiendan la razón, va a ser esto. Por si, digamos, pueden también, digamos, las razones se sacan de esa manera, restando el anterior. Si este caso fueran diferentes, si en este caso, podríamos poner acá 3, digamos, cuando reste acá, mira 3, no me diera 1, fuera acá 3, y acá fuera 2, entonces sería acá 1. Entonces la razón tocaría de esta manera. Siempre se sacan con la resta del anterior. ¿Listos? Hasta llegar a un término en común que tengan todas. ¿Listos? Para así nosotros ya hacer a medida de cuánto en cuánto va aumentando. ¿Listos? ¿Claro? ¿Así para todos? Yo creo que ahorita con el ejemplo queda más claro. Sí, tranquilos. ¿Listos? Ya lo estoy mediando, digamos, todavía lo estoy mirando de manera general. ¿Listos? Pero tranquilos que a medida que vayamos trabajando con ejemplos, va a ser más claro para todos. ¿Listos? Digamos, también hay otros tipos de sucesiones. ¿Listos? Hablamos de sucesiones numéricas, porque si se dan cuenta, digamos, la primera son la de los números pares, ¿cierto? Que es la que hemos venido trabajando. No son representadas como geométricamente ni nada, sino simplemente son una sucesión de números. Eso se llama sucesiones numéricas. ¿Listos? ¿Claros ahí? Niños. ¿Por qué? Porque no lo podemos representar con no se pueden hacer representaciones, ¿sí? Vamos a hacer más que todo más numérico. Si se dan cuenta en la
En la sucesión de los números cuadrados se podían ver una figura geométrica. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. En este caso, miren. En este caso son sucesiones geométricas donde están representadas a partir de figuras geométricas. Si se dan cuenta, la primera es un triángulo, la segunda son cuadrados, la otra son pentágonos y todo esto son sucesiones. ¿Listos? Ustedes ya saben cuál es esto, pero ahorita me la dijeron que es A igual a 2, ¿a qué? A n sobre 2, que n elevado a la 2. ¿Listos? ¿Por qué? Porque 2 por una elevado a la 1, 2 elevado a la 2 me da 4 y así sucesivamente. Esos son sucesiones geométricas. Estas son los de sucesión triangular, sucesión pentagonal, sucesión hexagonal y sucesión heptagonal. Cada una tiene una sucesión y va de acuerdo a los números de los vértices de cada vértice a medida, sea por cada posición, aumenta una figura geométrica adentro. ¿Sí se dan cuenta? Niños, primero que todo, si es más, para que lo vean de esa manera. O sea, acá no tengo triángulo. Acá ya tengo un triángulo. Si se dan cuenta, aquí tengo dos triángulos. El más grande y uno chiquitico dentro de él. ¿Listos? De igual manera pasa acá con el siguiente. Tengo un triángulo grande. Dentro también hay otro triángulo. Y dentro de él también hay otro triángulo. Todo se forma por la cantidad de vértices que estén en cada sucesión. O la cantidad de triángulos en la sucesión con la cantidad de vértices de los triángulos. ¿Listos? ¿Claro eso? Niños. Niños. Okay. Sí, profe. ¿Sí? Digamos, esto después las vamos a ver, pero digamos, ya saben deducir una. ¿Listos? O sea, por ahora la estoy manejando de manera general. Después trabajamos con las demás. Eso es porque nos faltan acá 3 sucesiones todavía por trabajar. ¿Listos? Digamos, o sea, dos tipos de sucesiones. Ya saben, numéricas y geométricas. ¿Listos? Numéricas que solo son representadas como una sucesión de números. Geométricas que están representando una sucesión de figuras geométricas una dentro de la otra a partir de sus vértices. Y puntos medios, si también se dan cuenta. ¿Listos? ¿Claros? Niños. Niños. Sí, profe. Listo, entonces, después lo trabajamos. Listos. Hay un tipo también de sucesiones, eso es lo que venimos trabajando ahorita, que son estrictamente crecientes. Y se dan cuenta siempre que sean estrictamente crecientes, eso quiere decir que siempre va a ser una más grande que la otra. Si se dan cuenta aquí en el ejemplo, aquí, esta va a ser mi sucesión, ¿listos? Esta es mi sucesión de números, cualquiera, ¿listos? No, aún no tenemos término general, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, esta va a ser la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición, bueno, 5, ¿listos? Entonces, su merced se da cuenta, la posición 2 es mucho más grande que la posición 1, ¿cierto? O sea, 2, esta es la posición 2, es más grande que la posición 1, ¿cierto? Siempre va a ser cada vez el término que sigue más grande que el anterior. Eso se llama sucesiones crecientes. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Que es lo que hemos venido trabajando a pesar que usted no lo haya notado. Y por eso les pregunté si era creciente o decreciente. ¿Listos? ¿Claro? Señora. Niños. Niños. Señora. ¿Listos? Por ejemplo, ¿cuál sería el primer término de esta sucesión? El primer término. A sub n igual a 1. ¿Cuál sería el primer término? Ahí 7. toca hacer la elevación, ¿cierto? Sería 7, ¿no? No, acá todavía no he hecho, no estoy con esta. Todavía no Pues sería estoy, 8. todavía no soy todavía con el elevado. ¿Listos? Ah, listo. Entonces, ya saben que para sacar el primer término, entonces voy a... Estos son los términos de mi sucesión, la forma general. El que voy a poner en otro color en negro va a ser el primer término. ¿Listos? Entonces, hago la operación. 4 por 1 me da 4 y más 3 me da 7. O sea, se va a hacer mi primer término. ¿Listos? ¿Cuál será el segundo?
11. 8, sí señor, me va a dar 11. ¿Cuál es el tercero? 15. 4 por 3, 12 más 3, 15, sí señor. Si se dan cuenta, bueno, ¿cuál es el cuarto? 19. 19. Sí, venga, 4 por, sí señor, va a dar 19. ¿Listos? Si se dan cuenta, en este caso es estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque el término que sigue es mucho más grande que el anterior. Siempre va a ser más grande, más grande y más grande. ¿Listo? No va a tener términos iguales ni iguales ni menores. Siempre va a ser uno más grande que el otro. Eso se llama sucesiones crecientes. ¿Listos? ¿Claros hasta acá? Niños. Señora. Y primero, ¿hacia dónde iría la sucesión? Para arriba, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta infinito. No escucho, Duván. Hasta infinito. Muy bien. Toda mi sucesión sería hasta infinito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo mi posición, también va creciendo el número de la sucesión. ¿Listos? Profe, una pregunta. Señora, Es que no entiendo por qué 7 pasa a 11. porque esa es mi segunda posición. Digamos, 4. Es que Duván lo hizo ya en la cabeza, o sea, lo hizo en la cabeza la operación. ¿Listos? Porque si en mi segunda posición 4 por 2 me da 8 más 3 me da 11. ¿Listos? De ahí sale el 11, que es mi segunda posición. Si fuera mi posición 4, posición 3, qué pena. Sería 4 por 3, 12, más 3 me va a dar 15. ¿Listos? Que es mi tercer término en la sucesión. ¿Listos? Ah, listo, profe, ya entendí, gracias. ¿Listos? Y si esto va hacia infinito, porque a medida que va subiendo, cada vez que sea más grande mi posición, o el valor en n va a ser más, cada vez va a ser más grande y va a ser más y más grande y va a tender hacia infinito. ¿Listos? De igual manera pasa con la siguiente. ¿Listos? ¿Cuál va a ser el primer término de esa sucesión? Voy a hacerlo aquí arribita. ¿Cuál sería el primer término de n elevado a la 2 más 3? 4. Espérame, que quiero escribir como el número de la sucesión. El primer término, siempre primero que todo resolvemos la potencia, ¿no? Así es 4. Mi primer término es igual a 4. ¿Listos? Mi segundo término que es igual. Niños, 7. ya lo voy a escribir todo en un solo color. Más 3 por 2 me da 7. ¿Listos? ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 2 me da 4 y más 3 me da 7. ¿Y cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercer término? 12. 12. Si se dan cuenta, igualmente, mi sucesión acá también es estrictamente creciente porque a medida que voy encontrando cada vez más términos, va a ser más grande que el anterior. ¿Listos? ¿Claros ahora sí para todos? Niños. Y también esta, como es estrictamente creciente, también va a ir hacia infinito. ¿Listos? Así yo tomé mi posición 1000, también va a tener su Pero ahí no se hizo correspondiente. ninguna elevación. Ahí no se hizo Claro, ninguna elevación, ¿cierto? claro que sí. 3 por 3, 9, más 3, 12. ¿A Ahí está. dónde? Otra cosa que yo no lo resolví, sí Ah, directamente. sí. 9, Ya vi. 3 elevado a la 2 me da 9 más 3 me da 12. ¿Listos? Así Sí. se hallan todos los términos de la sucesión, sino que a partir de la manera general los estoy encontrando. ¿Listos? ¿Claros ahora sí para todos esto? Niños, dudas que tengan. Primero que todo, yo tengo que tener en cuenta, primero yo siempre resuelvo la potencia. ¿Listos? Y hacerlo acá de manera más desmenuzada, acá con otro color.
Esta va a ser voy a encontrar la posición 2. ¿Listo? Más 3. Primero siempre resuelvo la potencia, que va a ser 2 elevado a la 2, me da 4 más 3, me va a dar 7. ¿Listos? Es el mismo 7 que tuve aquí, sino que lo hago de manera más directa. Si es mi posición 3, voy a hacerlo acá más arribita. 3 elevado a la 2, pues va a ser igual a 9. Y más 3 va a ser igual a 12. ¿Listos? De ahí surgen los números. Si primero siempre desarrollo la potencia y después si le sumo el 3. ¿Listos? ¿Ahora sí es más claro? Jonathan y no sé, creo que fue Carol. Sí, profe, ¿Listos? ya ahora sí entendí. ¿Listos? Entonces, porfa, tomen apuntes. Espero si se dan cuenta en esta sucesión de números que tengo aquí. Van aumentando, pero a medida también. Esta va a ser mi posición 1, mi posición 2, mi posición 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Si se dan cuenta de esta manera también va creciendo, pero a la vez la siguiente posición va a ser igual a X. ¿Sí? Entonces quiere decir que cada término va a ser mayor o igual que el anterior. ¿Listo? Eso se llama, a pesar que también son crecientes, también no es estrictamente creciente. Pero es muy raro, es muy, muy raro que encontremos un tipo de sucesiones de esta manera. ¿Listos? Sino para que lo tengan ahí como presente. ¿Listos? Pero por lo general nosotros trabajamos con sucesiones estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes por el momento. ¿Listo, niños? ¿Claro esto hasta acá? Sí, señora. ¿Listo? O sea, eso va a ser muy raro que nos topemos con una sucesión de estas, pero es mejor que la tengan clara que también existe. ¿Listos? Tomen apuntes, por favor. Si se dan cuenta aquí, en la sucesión que tengo aquí plantada anteriormente, esa es la sucesión que vimos con las ¿qué? Con las fracciones, ¿cierto? Que es 1 sobre n. ¿Cierto? Si se dieron cuenta, cuando yo saqué cada término, un término iba a ser más pequeño que el anterior, ¿cierto? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí, señora. ¿Cierto? Digamos, la primera posición es 1, luego 0,5. Ahí, 0,5, luego 0,3. Cada vez va a ser más pequeño el siguiente término. Eso es periódico, esto es 0,25 creo. Y así sucesivamente. Cada término va a ser más pequeño que el siguiente. Eso se llaman sucesiones decrecientes. Y esa es estrictamente decreciente porque siempre va a ser el número, va a ser más pequeño que el anterior. ¿Listos? Eso se llama sucesión decreciente. Si se dan cuenta, ¿dudas con eso hasta ahí? No sé, eso ya lo había tocado anteriormente. ¿Listos? Entonces, siempre el término siguiente va a ser más menor que el pequeño. ¿Listos? Siempre eso se llama sucesiones estrictamente decrecientes. Se dan cuenta aquí, en mis valores, acá tengo que un medio siempre va a ser menor que 1, ¿cierto? Porque es igual a 0,5. Aquí en la siguiente, tengo un tercio es menor que un medio. ¿Por qué? Porque si vemos un tercio es igual a 0,33 periódico. Y un medio es igual a 0,5. Es mucho más pequeño que un medio. ¿Listos? Siempre va a ser así. Siempre va a ser la posición siguiente va a ser mucho más pequeña que la anterior. ¿Listos? Y en esta sucesión, como ya lo vimos, sigamos si se ve en el gráfico aquí abajo. Hay otro tipo de sucesión, pero digamos, cada vez que yo me vaya acercando, siempre que vaya encontrando un número de la sucesión, siempre se va a acercar a un número, en ese caso va a ser 0, pero jamás lo va a llegar a tocar, sino cada vez va a ser más cerquita a él, pero no llega. ¿Listos? ¿Claro? Niños, Sí, profe, pero escribo. sí, espérame. Sí, que eso, y es más, traté como de condensar la información lo más corta posible y clara y concisa. ¿Cuál es el primer término de mi primera sucesión? De esta sucesión. De esta. ¿Cuál va a ser el primer término? Cuando n es igual a 1. ¿Cuánto da?
Voy a poner acá n, 1 más 1. ¿Cuánto da mi primer término? ¿Cuánto es el primer término, niños? Ahí. Ay, ¿qué pasó?